Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, hoy en Hijos de Punta nos vamos a meter con el concepto de la llamada economía del comportamiento en nuestras decisiones cotidianas. A veces parece que nuestras decisiones están bastante más condicionadas por el entorno de lo que creemos. Hola Nicolás. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de que estés en el programa. Nicolás Eisenman es economista y doctor en economía por la Sciences Po de París. Su trabajo se centra en cruzar datos sobre economía de comportamiento, economía política y desarrollo económico, investigaciones acerca de las decisiones y cómo las tomamos y cómo se pueden ver influenciadas por distintos factores. Actualmente es profesor de la Universidad McGill en Montreal, en el Canadá. Estás allá, ¿verdad? Estoy acá, exactamente, en Montreal. Radicado en Montreal. Sí. Hace unos años, contento. Lindo, te has integrado bien a la comunidad canadiense. Me integré de a poco, me voy integrando y la verdad que es muy lindo acá, es muy cómodo para vivir, así que sí, contento. Bueno, una alegría que estés en el programa, es un privilegio. Me gustaría introducir algunos de los conceptos para irlos desarrollando juntos. ¿Qué entendemos o de qué estamos hablando cuando se habla de la economía del comportamiento? Bueno, economía del comportamiento es un campo dentro de la economía, diría de la microeconomía, que lo que hace es identificar algunos patrones, si querés, anómalos de comportamiento, anómalos en el sentido que no van tan en línea con una idea de racionalidad, un tipo específico de racionalidad que los economistas normalmente consideramos, es decir, patrones que uno dice, bueno, tal vez ese comportamiento no es lo que hubiera predicho de una persona completamente racional. Entonces tratamos de identificar esos patrones, de detectarlos y de alguna manera usarlos para inducir a la gente a que tome mejores decisiones. Mucho de esto tiene que ver con factores que llamamos contextuales, o sea, cosas que no tienen tanto que ver con la persona, sino con el contexto, que te inducen a tomar una decisión que no esperarías. Y muchas otras cosas tienen que ver, con cierta forma de procesar la información, más que nada en momentos donde hay tanta información, formas de procesar toda esa información, que es un poco menos, si se quiere, racional de lo que los modelos más clásicos de economía predicen. Cuando hablamos de toma de decisión de economía, estamos hablando, por ejemplo, de una decisión de compra. Puede ser de una decisión de compra o puede ser de una decisión de ir al médico o no ir al médico. Una decisión de estudiar o no estudiar, de invertir o no invertir, de ahorrar o no ahorrar. Todas las decisiones, de alguna manera, casi todas las decisiones, diría, de la vida tienen algo de esto, que por ahí me podría decir, bueno, pero esto se va dentro de se va de lo que uno considera normalmente economía, y yo te diría no. Tomar decisiones de estudio, de salud, qué sé yo, de cuidar el medio ambiente, bueno, son todas decisiones que tienen, de alguna manera se pueden modelar desde la economía y desde la economía del comportamiento. ¿Y un voto, por ejemplo? El voto, claro, el voto también, de hecho hay mucho trabajo. Incluso yo también tengo algunos papers sobre eso, porque si vos pensás en el voto, es una decisión que normalmente uno diría, bueno, debería ser puramente racional, en el sentido que... La más razonable. Claro, uno se supone que uno tiene, información sobre el gobierno. Imagínate lo siguiente, vos te gobierna una persona y tenés que decidir si la vas a reelegir o no. Bueno, tuviste un montón de tiempo para de alguna manera juzgar la calidad de ese gobierno y decidir racionalmente si querés darle tu voto o no. Bueno, muchas veces estas decisiones no son tan racionales y están influenciadas por cosas que, de nuevo, tienen mucho menos que ver o no tienen tanto que ver con ese proceso racional de decir, bueno, me gustó o no me gustó, y tiene más que ver con factores que son más, uno pensaría irrelevantes, pero que finalmente no lo son. Lo tenemos muy presente en nuestra región, ese tema en particular. Me gustaría que nos cuentes algún ejemplo. Mencionaste que tenés un paper desarrollado sobre ese tema en particular. Contame. Sí,
Sí, bueno, elecciones 2015 en Argentina se votó, bueno, se votaron muchas cosas, entre ellas a presidente. Se da una cosa interesante y es que en la ciudad de Buenos Aires, el que era el jefe de gobierno era, bueno, Mauricio Macri, que era uno de los candidatos en esa elección a presidente. Claro, la primera postulación a Y la presidencia de Macri era. la primera, creo que fue la primera, bueno, fue la que ganó, digamos. Ajá, Creo que fue la primera vez que se presentó, si no me equivoco. Pero él venía de 8 años de ser jefe de gobierno. bien. Entonces es interesante porque, bueno, yo voto en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entonces uno está 8 años bajo un gobierno, tiene un montón de información sobre la calidad de ese gobierno, entonces uno podría decir, bueno, yo agarro esa información que tengo y digo, mira, fue un buen jefe de gobierno, un mal jefe de gobierno, le doy mi voto de confianza o no. Ujú. Es como si uno lo votara para un ascenso o no, digo, le voto para que sea presidente o no. Y uno diría, bueno, depende de eso. Bueno, lo que yo hago en este paper es lo siguiente, yo tenía la hipótesis de que, bueno, que una buena parte del voto no era racional, precisamente, y que dependía de factores externos. Y cuando digo factores externos, en este caso me refiero a el estado de la infraestructura de la escuela en la que votás. Ah, del centro de votación. El centro de votación, algo que uno diría, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué tiene que ver? No debería. ¿Dónde voto? No debería. Entonces lo que hice, bueno, fue, agarré, digamos, conseguí datos que miden la calidad de las escuelas donde se vota, la calidad de infraestructura, digamos, y lo que hice fue fijarme si en las escuelas que estaban objetivamente en peor estado, Macri sacaba menos votos en la Ciudad de Buenos Aires que en las escuelas que estaban en mejor estado, y efectivamente hay un efecto castigo, si querés, por votar en una escuela en relativamente peor, digamos, con relativamente peor infraestructura, lo cual es interesante, creo, porque es, digamos, si uno quiere juzgar qué tan buena fue la gestión en cuanto a la infraestructura pública, bueno, hay un montón de oportunidades, ¿no? Uno ya debería tener una opinión más o menos formada sobre eso, porque uno vive en la ciudad. Bueno, efectivamente no es tan así y hay una parte de ese voto al menos que depende de eso, un factor, lo que yo llamaba factor contextual. Bueno, es eso, es algo del contexto que de alguna manera captura tu atención en el momento justo y terminás votando en este caso en contra de lo que llamamos el incumbente, que es bueno, la persona a cargo en su momento. Qué interesante, o sea que un voto castigo que uno tiende a verlo como algo más meditado, premeditado, reflexionado, lograste medir que había estado influenciado por los minutos previos, la experiencia del centro de votación. Exacto, exactamente. Que si lo pensás ex post, digamos, o sea, después de hacer el paper, digo, bueno, tiene algún sentido, ¿no? Porque esto es parecido con, digo, vos vas a comprar, viste, al supermercado y cuando llegas a la caja tenés los chocolates arriba y medio Sí, que esos 15 segundos, vos ya pasaste por góndolas con chocolates, te pero esos 15 entiendo. segundos, bueno, esto es un poco parecido. Esto lo que hace es hacer saliente, enfatizar una característica que es relevante y que tal vez se te había pasado, pero justo en el momento en que agarras digamos, la boleta, ¿no? Ja, Esa cosa de capturar tu atención, bueno, es una cosa que en marketing nos tienen bastante acostumbrados. Bueno, esto también funciona para otras decisiones. qué increíble. Tú sabes que aquí que las elecciones se vienen decidiendo por márgenes tan estrechos, pareciera, presten atención gobernantes, hagan mantenimiento en los que son centros de votación cuando falte poco para las elecciones. Bueno, él ganó esa elección por 1,5 puntos, Un la punto y elección de medio. 2015. Si no me equivoco, una cosa así, el balotaje. O sea, fue muy, digamos, muy justa, con lo cual, sí, yo siempre digo también, limpien un poco las escuelas, aunque sea por ese motivo, las calles, las escuelas, porque evidentemente influye. Qué tremendo. Bueno, entonces hemos presentado este concepto de la economía del comportamiento. Te pregunto, a medida que ustedes vienen midiendo esto con los años, trabajando en esta disciplina, ¿notan que la sociedad va cambiando y también cambian los hábitos de consumo, la toma de decisiones? ¿Hay una especie de espíritu de la época en las economías del comportamiento? Es una buena pregunta. Yo te diría que no, yo te diría que no hay tanto, uno diría, porque esta disciplina explotó bastante en los últimos años, ¿no? Entonces uno diría, bueno, dado que ahora sabemos mucho más sobre los sesgos que tenemos, sobre Ujú. las cuestiones un poquito menos racionales que nos pueden afectar, la gente debería cambiar un poco más. Y la verdad es que no, la verdad es que se ven patrones bastante parecidos. Lo que sí es interesante, que esto, yo de hecho trato de enfatizar bastante esto incluso en mis clases, es que
digamos, yo te dije, bueno, uno intenta identificar patrones sistemáticos o anomalías, cosas irracionales. Ahora, esos patrones no necesariamente son los mismos en las diferentes culturas. Eh, Quiero decir, yo por ahí hago un experimento parecido en otro país y te da algo totalmente diferente, simplemente porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de sesgo, no todo el mundo cae ante el mismo tipo de anomalía. Entonces, sí hay mucha variación, diría, cultural. Eh, Digo, hay una cosa, digo, tiene que ver con otro tema, pero también de economía de comportamiento, algo que se llama sesgo del presente, que es una especie digamos, de falta de autocontrol. Uno tiende a enfatizar demasiado las ganancias del presente y olvidándose las del futuro, ¿no? Entonces, por Ajá. eso uno termina, yo qué sé, uno dice, no, mañana empiezo la dieta y bueno, no la empezás porque falta mucho para que los beneficios de hacer la dieta se vean. Entiendo. Ese sesgo que es muy común en muchos países occidentales, no es tan común en otros. Entonces no es universal. En ese sentido más geográfico hay mucha variación, diría yo. No depende entonces del tiempo, sino más de la distribución geográfica, o sea, temas culturales de cada país, de cada región. Total, eso es completamente así. Estas cosas que uno dice, viste, como la psicología humana, no existe tal cosa, porque al final depende, la psicología depende de cada cultura. Claro. Entonces, lo mismo con los sesgos, lo mismo con las anomalías. Sabes que este tema de los sesgos nos ha ocupado varias veces aquí en el programa, nos ha interesado muchísimo, pero sé que vos tenés un caso interesante acerca de sesgos y de relación con elecciones políticas en cuanto a, puede ser el orden de presentación de los nombres de los candidatos en una elección. Sí, sí, en realidad, digamos, yo digamos, hago una idea que ya está bastante documentada, no por mí, sino por otros, que muestra exactamente lo que vos decís. Es básicamente, perdón, es básicamente algo que se llama efecto orden, o hay varias formas de llamarlo, pero creo que esa es la más natural. Eh, bueno, la verdad que no creo que en Uruguay es como en Argentina, pero digo, si uno va a otros países donde hay voto con una lista grande, en donde uno Sí, aquí es en vez de diferente, que tener. es una de las cosas que nos protege el sistema uruguayo. Ahí que tienen una Aquí boleta. tenemos boleta dependiendo de cada propuesta política con su lista propia de candidatos en el orden que lo eligió el partido o la eh, comunidad política. Claro, bueno, en Argentina en realidad también, pero hay países, en Brasil, donde en general tenés una boleta única, dependiendo de la elección y dependiendo del municipio y demás, en donde, bueno, uno marca el candidato que le gusta. Entonces, Ajá. en vez de tener una boleta, y uno diría, bueno, de nuevo, si uno es completamente racional, el orden en el que aparecen esos candidatos es irrelevante. A mí me gusta el candidato tal, me da igual si aparece primero en la boleta o tercero, yo voto al que me gusta. Bueno, hay un montón de papers documentando que el orden sí importa, o sea, el orden en el que te aparece el candidato en la boleta, lo cual, de nuevo, es una cosa que parece, cuesta creer, ¿no? Ponería es una decisión importante, y sin embargo, la gente se ve influenciada por eso. Si te fijas en los lugares donde hay voto electrónico, yo me acuerdo en un momento en Buenos Aires lo pusieron, después lo sacaron, claro, ahí lo que hacían era que te aleatorizaban el orden en el que te aparecían los candidatos en la pantalla, Ujú. precisamente porque tenían esta idea en la cabeza, ¿no? Esta idea de que el orden puede afectar, digamos, la decisión. Yo lo que hice con eso, yo tomé ese concepto y lo apliqué en otro contexto que también creo que es interesante, porque es una decisión que es también una decisión trascendental, que es la postulación a trabajos. A ver. Te cuento un poco la historia. En muchos países de Latinoamérica, no conozco el caso de Uruguay, pero estoy seguro que es lo mismo porque es un problema muy, muy común. Eh, Suele haber lo que se llama, perdón que lo decía en inglés, pero no sé cómo sea en español, teacher sorting, que es Teacher sorting, básicamente clasificación sorting, de maestros. algo así, que Ok. básicamente el problema es que si uno va a las escuelas más lejos, más en lugares más pobres, con alumnos que las necesitan más, las escuelas públicas, suelen tener mayor faltante de maestros y en general los maestros no quieren ir ahí. Ajá. Entonces lo que pasa es que los maestros eligen ir a las escuelas más centrales y más ricas y las escuelas, digamos, más alejadas, más rurales, más pobres, la pasan peor. Y eso es obviamente algo que va en contra digamos, de la naturaleza, digamos, el sentido de la educación pública, que es
igualar, bueno, esto Claro, genera lo contrario, ¿no? claro. Porque, digamos, reproduce. Entonces, este problema, digamos, es algo muy común en muchos países. Nosotros hicimos un trabajo con el gobierno de Ecuador, que tenía un problema muy grave de esto, en donde lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros dijimos, bueno, los maestros en Ecuador, imagínate, para postular a trabajos, que los trabajos son escuelas, ellos tienen es como imagínate que entras en tu distrito, qué sé yo, Positos, y mirás y te aparece la lista de escuelas, ¿no? Entonces vos ahí vas diciendo, bueno, esta es mi preferida, esta es mi segunda preferida y demás. O sea, perdón, Entonces, si te lo que entendí, hicimos fue los decir, maestros rankean sus preferencias. exactamente, Ok, rankean sus preferencias, entonces, nada, si a vos te interesa más la escuela esta, la vas a poner primero, y si claro, no, lógico. la otra. Bien, bien. Lo que hicimos fue, dijimos, bueno, apliquemos el mismo concepto del que te conté de la votación, del orden, con las escuelas. Pongamos, en vez de ponerlas como era habitualmente en orden alfabético, pongamos primero las que necesitan más maestros porque son las más pobres. Claro. Y generó un impacto enorme, ni me acuerdo de la magnitud, pero enorme, en la probabilidad de que un maestro aplique, digamos, postule y termine trabajando en una escuela pobre, lo cual es muy bueno para digamos, reducir la desigualdad de origen. Una manipulación total, pero muy bien intencionada. No, y por otro lado fuimos muy transparentes con toda la información. Nosotros lo que queríamos evitar es, porque nosotros no queremos inducir a nadie a hacer algo que no quiere, entonces dijimos, bueno, al contrario, pongámosle toda la información, todo, la dirección, dónde queda, el tipo, todo, para que tome una decisión informada. Solamente cambiamos el orden y tuvo un efecto bastante grande, y lo interesante es que hicimos una encuesta 2 años después y esos maestros estaban más contentos que nosotros, los maestros que fueron a... Con lo cual todo el mundo ganó, está todo el mundo más feliz. Y la verdad es que después de hacerlo dije, wow, es una decisión importante, es donde vas a trabajar. Sin duda. Y Qué hay, linda y hay- y hay historia. cosas del contexto, del proceso, que finalmente tienen un impacto aún en las decisiones relevantes. Así que entonces los maestros que tomaron la decisión de ir a los contextos más difíciles, después expresaron mayor satisfacción. Sí, ¿Por qué mayor será? satisfacción. ¿Qué encontrarán? Mira, yo creo que es una buena pregunta, lo pensamos bastante. Yo creo que finalmente, particularmente digamos, en la profesión de maestro, y un poco siendo profesor, yo soy profesor universitario, pero igual tengo como algo de eso, hay una parte de la satisfacción que viene un poco de la tarea en sí, del servicio. Sin duda. Digamos, qué sé yo, ¿viste? De ver que pues, los alumnos progresan, por decirte algo. Y me parece que, y de hecho esto está documentado, el impacto que ese maestro tiene en una escuela más pobre es mucho más grande, por motivos Claro, naturales, ¿no? Digo, claro, un claro. maestro, suponete, no tan bueno, en una escuela llena de chicos que tienen acceso a un montón de cosas fuera de la escuela, y bueno, la verdad que por ahí no es tan terrible. Ahora, en un contexto pobre, en donde fuera de la escuela es más complicado, bueno, la escuela termina teniendo un rol mucho más determinante, y yo creo que el maestro eso lo ve, tiene un impacto que se ve y que debe ser muy satisfactorio. Entonces, me parece, esto es un poco especulación, me parece que viene por ahí. Sabes que el otro día estábamos justamente prestando la atención a... Estuvo muy en la agenda de noticias de Uruguay el tema de la presencia de los soldados de cascos azules, que son miembros de las Naciones Unidas, en regiones del mundo que están atravesando dificultades gigantescas. Y desde hace muchos años, en particular, el contingente uruguayo suele ir a República del Congo, desde hace muchos años. Y bueno, y República del Congo en los últimos meses está tremendamente convulsionada, porque hay un nivel de violencia que se desató, y bueno, la situación se salió por completo de los cánones habituales. Y eso trajo al lugar a que hubo muchas entrevistas a ex miembros de los cascos azules uruguayos, y les preguntaban acerca de su experiencia en este ámbito. Y el discurso rápidamente iba, en algunos casos, a, bueno, lo hacemos porque económicamente es importantísimo, hacemos una diferencia, generamos un ahorro y vamos. Pero después hubo otras miradas que también incluso habían estado hasta más años en distintas misiones de paz alrededor del mundo, siempre en lugares muy difíciles, y apareció una respuesta con bastante frecuencia que era, lo que pasa es que nosotros a los soldados nos forman en mucha medida para ayudar a la gente, para colaborar en situaciones difíciles, y en estos lugares ejercemos. Claro. Y eso nos da sentido de realización.
Es totalmente, totalmente, lo entiendo perfectamente. Si querés, me hace acordar a otro trabajo que hicimos en Perú, que con una idea muy parecida con maestros, o A sea, ver. con el mismo objetivo. La intervención que hicimos fue un poco diferente y va mucho más en línea con esto que estás contando. Antes de elegir, antes de que vean las escuelas, le pusimos un texto, es una plataforma, digamos, online, en donde le preguntamos por qué habían decidido ser maestros. Bien. Eso, simplemente, que escriban lo que les nace, digamos, ¿por qué elegiste esto 4 años antes de... Esto pasa cuando terminan la carrera, que van al mercado laboral. ¿Por qué 4 años antes tomaste esta decisión? Y claro, mucha gente, la mayoría, anotaba, escribía cosas parecidas a lo que vos me estás diciendo. Bueno, quieren cambiar el mundo, quieren cambiar, digamos, quieren mejorar su país y demás. Y muchos de esos terminaron eligiendo escuelas más rurales, más pobres, precisamente porque de alguna manera les vino a la cabeza al momento de elegir el motivo real por el cual habían tomado esa decisión. Qué bueno. Viste, cuando pasan unos años después de estudiar, medio que te olvidás por qué hace lo que, yo qué sé, no sé, ¿viste? No sé lo que pensé a los 19 años, 18 años. Bueno, esto es una forma de traerlos. Por supuesto que si vos no tenés esa motivación, no te va a afectar nada, o no vas, digo, si a vos lo que te importa es la plata, bueno, no es. Ahora, si lo que realmente te importaba era esto de cambiar el mundo, bueno, te va a quedar en la cabeza cuando lo decidas. Y efectivamente tuvo un impacto. Qué bueno, claro, les conectaste un instante antes de tomar la decisión, los hiciste evocar a los orígenes de su vocación, de su deseo de ser educadores. Y Exactamente. desde ese lugar la respuesta cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, bueno, con ellos no hicimos la encuesta 2 años después, pero estoy seguro que están más contentos porque de verdad que es lo que. Nada, estudiaron por eso. Esa es un poco Claro, la motivación que tenían, era esa. claro, claro. Te propongo, Nicolás, que hagamos una pausita acá y en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre varias cuestiones. Antes quiero introducir este concepto que manejaste hace un tiempito de lo que se llama el estado de persistencia. ¿Te parece? Dale, dale. Quiero preguntarte acerca de este tema que me apasiona y es que has dicho en algunas notas la importancia de que la gente toma muchas decisiones dirigidas a la economía, basadas en la economía. Hago esto porque lo deseo y porque lo puedo comprar, pero también me interesa que busquemos cuál es el lugar del altruismo, cuál es el lugar del voluntariado en esta toma de decisiones. No todo está guiado Sí, por la economía. no, no todo está guiado por la economía, o al menos no por la economía en la forma en que la pensamos. Sí, digamos, hay mucha evidencia y creo que un poco el último paper que te conté, el de Perú, va un poco en esa dirección, de que, digamos, nuestras acciones están guiadas en muchos casos por algo que los economistas llamamos preferencias sociales, que es esto que un ejemplo de esto que vos mencionabas es altruismo, ¿no? Uno podría pensar que mucho de lo que hacemos es porque queremos de alguna manera beneficiarnos, o sea, en algún sentido, digamos, si querés más económico, y mucho de lo que hacemos es porque queremos beneficiar a otros. Y cuando yo te digo queremos beneficiar a otros, básicamente estoy hablando de altruismo, ¿no? Digo, si yo hago algo porque quiero que otra persona esté bien, bueno, más aún si esa persona es alguien que no conozco, digo, cuando vos donás sangre, eso es alguien que vos no conoces, bueno, eso es altruismo, ¿no? Vos digamos, te da satisfacción hacer algo que para vos tiene un costo, porque sacarte sangre tiene un costo, digamos, es molesto, es algo que no es grato de hacer. Bueno, pero lo haces porque hay una satisfacción no solamente en tu propio beneficio, sino en el de otro. Y hay un montón de acciones que evidentemente están guiadas por eso, ¿no? Eh, Hablando de donación de sangre, de hecho hay una idea, digamos que es una idea muy, muy vieja, que después los economistas intentaron formalizar, pero que no es de un economista, sino creo que un médico que se llama Titmus, que lo que decía es, mirá, si yo tengo que pagarte para que dones sangre, digamos, si yo ofrezco plata para que dones sangre, va a haber que sería una motivación económica, imagínate yo, bueno, te pago para que dones sangre, mucha gente va a ir y va a donar sangre porque le pagaste y un montón de gente que hubiera donado gratis no lo va a hacer más. Mirá vos, claro.
¿Por qué no lo va a hacer más? Bueno, porque la motivación para donar sangre no era una motivación de mercado. Y vos lo mercantilizaste, vos transformaste esto en una operación de compra-venta que a mí no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz es que otro esté contento con mi sangre, que otro viva más tiempo con mi sangre. Eh, y esto pasa con un montón de cosas, ¿no? Digo, por eso es importante, y esto creo que es relevante cuando uno piensa no solamente en economía de comportamiento, sino en cualquier intervención pública, cuál es la motivación que tiene la gente para hacer las cosas que hace. Si tu motivación es altruista y yo voy a intentar, digamos, persuadirte con plata, y no va a funcionar. No va a funcionar porque esa no era tu motivación. Eh, y esto se ve en un montón de, digamos, de contextos, inclusive, como te decía, el que te conté de Perú. El motivo por el cual les preguntábamos por qué decidieron estudiar para ser maestros, es porque sabíamos que los maestros tenían una vocación de servicio, y eso era una motivación intrínseca, que finalmente terminó siendo mucho más relevante que el dinero. Tú sabes que hace unos meses atrás hablábamos con un experto en relaciones laborales y una de las cosas que él nos contaba, estoy haciendo memoria de bastante tiempo atrás, pero puede que alguna cosa se me escape. Él nos hablaba de que la gratificación de los equipos de trabajo estaba medido, que la gratificación económica iba en el lugar número 3, que la primera, la que más, digamos, serotonina provocaba en los grupos de trabajo, era la felicitación ante terceros. En el segundo lugar, la felicitación personal. Y en el tercer lugar, la remuneración económica. Y después venían varias más. Pero mucha gente siente o piensa que la remuneración económica es la número 1. Y estaba medido que no, que están estas otras y que tienen hasta más peso. Es que yo creo que, no tengo dudas que en muchas profesiones hay cosas que son muchísimo más importantes y que de hecho determinan acciones concretas, como decir trabajar en un lugar o en otro. Digo, ahora está muy de moda esto, que todavía no tengo respuestas, pero es algo que estoy estudiando, de, bueno, qué tanto estás dispuesto a ceder monetariamente con tal de trabajar en una empresa que comparta valores. No, digo, imagínate, yo te digo, vos puedes ganar un montón de plata, pero vas a trabajar en esta empresa que, qué sé yo, explota, Fabrica no sé, hace armas. algo con petróleo y a vos no te gusta el petróleo. Digo, y te vas a tener que pagar mucho. Por ahí vas a estar dispuesto a trabajar por menos plata en una que tenés una alineación en términos de valores mucho más alta. Bueno, eso es precisamente una muestra de que hay, digamos, aspectos no monetarios que tienen una importancia muy relevante en decisiones importantes, decisiones trascendentales. Vamos a tener que crear en la nómina de solicitud de empleo un cuadrado arriba que diga por qué te gustaría trabajar en esta empresa que cuida de los cetáceos y del medio ambiente, y después les ponemos abajo la expectativa de remuneración económica y les hacemos, Exactamente. vamos Sí, a la sí. Después le inversa. volvés a recordar Con lo de los todas las cetáceos. malas intenciones del mundo, damos vuelta a la ecuación. No, decían broma. Amigas, amigos, quiero invitarlos a que revisen y se suscriban al newsletter de Nicolás Eisnerman, que se llama Esto no es economía. Solemos invitar a nuestros escuchas a sumarse a distintos newsletters de nuestros invitados. ¿Cómo es la dinámica de este newsletter? ¿Con qué frecuencia entregas? Contanos. Religiosamente, cada 2 lunes. O Cada sea, el 2 lunes lunes. promedio llega un correo de unos 12 minutos de lectura, según Substack, que es la plataforma, a las 8 de la mañana aproximadamente, horario argentino-uruguayo. Está muy bien. Y sí, cada 2 semanas es un newsletter en donde básicamente hablo de economía, pero de temas que normalmente mucha gente no considera economía. O sea, no hablo del dólar, no hablo de la inflación, hablo de estas cosas que estamos hablando, pero desde el punto de vista de un economista. Perfecto. Vamos a estar ahí leyendo tus notas de ahora en más. Me gustaría mucho que pongamos sobre la mesa un tema que sé que has estado estudiando, que tiene que ver con los rebotes negativos de los fenómenos de corrupción a nivel político. ¿Qué es lo que has logrado observar o medir sobre estos temas? Sí, mira, lo que hice fue testear una hipótesis que mi mamá me decía cuando era chico, y era que cuando los gobiernos eran corruptos, la gente se volvía más deshonesta. Bueno, agarré esta hipótesis, que es una hipótesis como de, digamos, si querés, de role modeling negativo, ¿viste? Como el de arriba es algo malo, empezás a pensar que tal vez para progresar tenés que hacer algo malo. Y lo testeé digamos, con datos reales.
lo hice en México. En México hay una cosa que, bueno, ahora creo que es un poco menos, pero en su momento digamos, era muy común, que eran unas auditorías que hacía el gobierno federal de gobiernos locales. Ajá. Imagínate que yo vengo este año y te digo, voy a agarrar, no sé, elijo unas 200 municipalidades y agarro los datos digamos, de gastos y ingresos de hace 2 años o hace un año y lo reviso todo y después de un año de revisarlo, saco, digamos, mi informe en donde digo básicamente si eras corrupto o no. O sea, es una medida un poquito más sutil, era como desviación de fondos, si querés, o fondos no justificables y demás, pero básicamente corrupción, es algo que en los medios sale como corrupción, ¿no? Entonces lo que dije es, bueno, ¿qué pasa con el comportamiento más diario, más cotidiano de la gente, el comportamiento más honesto o deshonesto de la gente en su vida diaria, cuando se entera que, bueno, pará, mi gobierno es corrupto? Entonces, lo que hizo fue tomar una medida de honestidad que es muy pura, que es copiarte en un examen de la escuela. O Entiendo, sea, una señal clara de deshonestidad. una señal clara de deshonestidad y que es muy pura, ¿viste? Son chicos de 16 años, no es robar, es deshonestidad, ¿no? En México tiene datos muy buenos de esto, o tenía en su momento. Entonces, básicamente lo que hice fue fijarme cuando había una sorpresa de corrupción, o sea, cuando salía que de repente tu alcalde era corrupto, qué pasaba con el promedio digamos, lo que era la tasa de copiado, y aumentaba sistemáticamente y sorpresivamente, pegaba un salto ese año, se sostenía y después bajaba. Qué curioso, mirá la conexión que encontraste. Sí, y después de eso dije, bueno, pero ok, pero ¿por qué pasa esto? Digo, ¿qué es lo que está detrás de este comportamiento? Y dije, bueno, tal vez lo que pasa es que los padres de estos chicos, o los adultos, si querés, bueno, un poco empiezan a cambiar su discurso sobre la corrupción, ¿no? Digo, imagínate, vos estás en la cena familiar y discutís de lo corrupto que es el alcalde, que aparte le está yendo bárbaro, y bueno, la verdad que lo que te sale decir por ahí es que, mira, en este país, si no sos un poco así, no Pues progresás. es que Y bueno, mensajes así aparecen en la cena familiar de algunas familias y eso puede ir a la cabeza del adolescente, deshonestidad. es claro, esa era mi hipótesis. Entonces, en México hay una encuesta que está muy buena, que básicamente hace este tipo de preguntas, ¿no? Como preguntas tipo, ¿vos creés que para progresar hay que ser deshonesto? ¿Vos creés que el esfuerzo es importante o que a veces se puede, digamos, torcer un poco son las preguntas un poco diferentes, ¿no? Digo, con un poco de deshonestidad puedes torcer digamos, el resultado, y lo que encuentro es que justo después de la corrupción, la gente reporta eh, creencias más corruptas, digamos, creencias de esto, mirá, para progresar, la verdad que a veces hay que hacer alguna cosa por ahí no tan transparente. Yo no sé, yo no te puedo decir si efectivamente en la cena hablaban de eso, pero sí te puedo decir que sus creencias, la de los adultos, se modificaban instantáneamente. Y bueno, Y en el sentido ese. pues sabes que hago un paralelismo entre lo que estás contando y problemáticas que están en la agenda por estos días y que nos preocupan muchísimo. De pronto en zonas de la ciudad que están afectadas a nivel de marginalidad y donde el microtráfico de drogas adquiere peso, de pronto tú ves que desempeños o comportamientos de adolescentes que venían recorriendo un camino de escolaridad, por ejemplo, o de, digamos, una cierta cultura del esfuerzo, deforman la decisión porque ven que los ejemplos que tienen cerca de deshonestidad y de crimen pagan a corto plazo. Y entonces la decisión cambia. Total, sí, sí, sí. Así como funcionan los roles, digamos, el role model positivo, ¿viste? Cuando alguien importante hace algo bueno, de alguna manera permea, bueno, lo negativo también. Y digamos, y me parece en el caso de la política bastante claro, porque finalmente es como que te están autorizando a hacer algo, ¿no? Es como decirte, mira, vale, y aparte ni siquiera vas preso por esto. O sea que de alguna manera es una validación. Y esto, déjame que lo conecte con lo que dijiste antes, vos dijiste, bueno, pero hay motivaciones no económicas.
Bueno, esto es una motivación que tal vez es no económica en la toma de decisiones. O sea, nosotros tenemos normalmente normas sociales que nos guían, cosas que no hacemos no porque, o no necesariamente porque nos sale plata o porque nos van a castigar, sino porque pensamos que está mal, que es una motivación, si querés, más de seguir con la norma. Bueno, esto lo que hace es cambiarte la norma, digamos, cambiarte la percepción de la norma. Quiero hacerte una pregunta que me da mucha curiosidad, siendo que tú estás en Canadá en particular. Para cuando estamos grabando esta conversación con Nicolás, hay mucha tensión entre los Estados Unidos y el Canadá debido a políticas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos, que se plantean hacia el Canadá, las respuestas a su vez del primer ministro canadiense en ese sentido. Y ahí me da mucha curiosidad esto. Tú estás allá. ¿Conocés cómo se tratarían noticias de esta escala en nuestro país o en nuestra región? Y también conocés el impacto que tendría en la opinión pública todo esto. Estaría todo el mundo hablando de un tema de esos. Te quiero preguntar, en la sensibilidad canadiense, ahora están como tal vez nunca en la agenda de noticias de todos los canales de noticias internacionales. ¿La sociedad canadiense es consciente de esto? ¿Miran televisión? ¿Cómo se dan las cosas? Mira, te digo, justamente con este tema es la primera vez que yo veo, en el tiempo que estoy acá, algo así de masivo que afecta a las conversaciones, si querés, diarias. Ujú. Eh, es muy interesante porque, bueno, Canadá es un país interesante, pero tiene algo que es donde estoy yo, que es Quebec, que Quebec es la parte francesa, que siempre tiene como, digamos, si se quiere, un trato un poco diferente, ¿no? O sea, el quebecois. Qué lindo, El quebecois quebecois, la forma de denominación de los locales. claro, exacto, Quebecois. Mirá exacto. vos, El nativo de esta provincia quebecois. es como que se siente quebecois, se siente de Quebec y es una identidad que en muchos casos está incluso por arriba de la canadiense. Mirá, Es- muy es- fuerte. es- Claro, es como si, no sé, para hacer un paralelismo, de hecho, Cataluña, Claro. de hecho acá hubo referendos de independencia, o sea, es un lugar que tiene una identidad muy fuerte. Y con todo esto pasó, por lo menos, a ver, no te puedo dar datos porque no, creo que no existen todavía, pero es algo que percibo. Y es que empieza a formarse como una especie de nacionalismo, eh, digo, en donde Canadá empieza de alguna manera a ganar valor frente a Quebec, en el sentido digamos, de pertenencia. Y de repente vas a negocios y en negocios que te muestran cartelitos que te dicen de ahora en más, qué sé yo, vamos a marcar qué productos son canadienses para que puedas comprar Made in Canada. Compre local. Claro, compra local, cosa que eso no existe. O sea, no digamos, la economía canadiense está súper integrada, nadie nunca se le ocurriría, porque viste, nada, consumir de todo. Sí, no es tema de Eh, conversación la procedencia de las cosas. no, para nada. Y de repente empieza como esta idea de, bueno, pará. De hecho, una cosa interesante que está pasando es que el candidato, hay elecciones acá dentro de poco, se supone que hay elecciones dentro de poco, pues las tiene que llamar el primer ministro. El candidato principal a ganarla, así, pero sin ninguna discusión, era el candidato opositor del Partido Conservador, que era un candidato muy cercano en estilo a Trump. Ah, mirá. Y claro, con todo esto, de repente ve las encuestas y el Partido Liberal pegó una vuelta que ya casi que por ahí le gana, porque claro, te genera como el tipo este, que es medio que tiene el estilo del que nos está golpeando, que es Trump, y yo no puedo votar eso, ¿no? Era algo. Y de repente generó un cambio, viste, en el sentimiento de decir, bueno, no, vamos a rechazar todo esto que nos está golpeando afuera. Mirá. Cosa que me parece, cuando ves el gráfico de intención de voto, es una cosa, yo nunca había, pega una vuelta así, o sea, es una cosa impresionante. Y creo que esto es una conjetura, yo lo va a tener, digamos, va a quedar esto, va a quedar como digamos, no es que se va a ir ahora, me parece que va a dejar una marca. Este nuevo nacionalismo, nuevo orgullo canadiense. Mirá si los nacionalismos se transforman en chauvinismos. Nunca ha sido bueno para las Sí, no, grandes potencias. ojalá que no. Pero bueno, yo lo percibo, la verdad que Ujú. sí. ¿Cómo ha sido tu integración a la sociedad canadiense?
¿Te has sentido muy cómodo? ¿Te han recibido? ¿Cómo ha sido tu caso? Sí, la verdad que sí, muy cómodo, muy abiertos. En general acá, por lo menos en Montreal, hay mucha gente, hay muchos extranjeros. O sea que la verdad que muy cómodo. Yo la veo una sociedad como, viste, a mitad de camino entre Europa y Estados Unidos, Quebec. O sea, Canadá es como otra cosa, pero donde estoy yo, Montreal, es como una cosa ahí en el medio, con lo cual tiene mucha cosa que yo percibo bastante latina, Mira, en el sentido que yo hasta en el idioma, te diría, van a hablar francés, no sé. Y, y la verdad es que sí, una sociedad muy abierta. Yo ojalá que no cambie eso, porque con todo esto, y también de los últimos años ya viene como un discurso ahí más anti-migración y demás, con lo cual no sé cómo será en el futuro, pero por ahora la verdad es que sí, súper cómodo, la ciudad es espectacular. el histórico de Canadá siempre fue un país muy de puertas abiertas, muy de invitar a que fuesen. Siempre se habló de que la geografía es gigante, pero el clima es duro, y por lo tanto se está poblada solamente una región de ese gigantesco país, ¿no? Sí, total. Siempre fue un país muy abierto, de hecho hay muchos argentinos que en el 2001 se fueron. Ajá, Hay una comunidad en Manitoba que está ahí en el medio del país, en donde atraían argentinos, que hay una comunidad como bastante grande que vinieron a principios del sí, 2001-2002. Y sí, en general fue y sigue siendo de puertas abiertas. Lo que está poblado básicamente es cerca, digamos, de las fronteras y en las costas. Ya claro. cuando te vas más arriba es un poco más complejo. Eh, Sí, hace frío, pero es lindo. O sea, no, por ahora la verdad que hasta el invierno me parece divertido. Qué lindo. Nicolás, te quiero agradecer muchísimo el ratito que compartiste con nosotros en Hijos de Punta. Nos abriste un montón de temas para reflexionar, para seguir profundizando. Gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias a vos por la entrevista, la pasé muy bien. Amigas, amigos, Nicolás Eisenman ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.